Esto es Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Ángela Gómez. Ella es la presidenta de SAP en México. Ángela, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Rodrigo, buenos días. Muchas gracias por la invitación y encantada de saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, y un año bien importante para SAP porque cumplen 50 años y es una de las empresas europeas tecnológicas globales. Y decir viniendo de Europa, pues no son tantas, pero decir que SAP con esta historia de 50 años, pues ya es una empresa global, pero sí que muestra que hay innovación en Europa. Pero primero, cuéntanos de estos primeros 50 años, qué significan y sobre todo cómo ha sido el transcurrir de 5 décadas. Claro que sí, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, tú sabes, ya dijiste 50 años para SAP. Fue una empresa alemana fundada en 1972 y yo creo que el dato para mí más relevante es que el 77% de las transacciones del mundo utilizan un sistema SAP. Obviamente eso para nosotros significa muchísimo compromiso con todas las empresas e incluso con las personas, porque hemos cambiado ciudades, hemos cambiado empresas. Y quizá a lo mejor algunos datos relevantes de estos 50 años. Hoy somos 100,000 colaboradores, estamos en más de 180 países, tenemos 100 centros de innovación y yo creo que es muy importante la evolución que la compañía ha tenido. Somos los inventores del ERP o de los sistemas de gestión empresarial. Originalmente nacidos en on-premise, cuando los clientes compraban su software, tenían sus servidores y lo administraban. Y yo creo que la principal evolución que ha tenido la compañía en estos 50 años es que hace más de 10 años empezamos ya con la evolución de mover a nuestros clientes a la nube, no solamente en términos del ERP, sino también adquirimos varias empresas. Hoy son 10 empresas las que hemos adquirido alrededor del ERP para poder complementar la solución que tenemos. Y bueno, quizá algún dato final de esto. Hoy tenemos 230 millones de usuarios en la nube y hoy muy contentos de ver crecimientos muy importantes en nuestro negocio en la nube, sobre todo apalancado por este ERP. Así que una evolución muy linda y muy contentos de celebrar hoy esos 50 años. Qué interesante. Podríamos decir que si fuera un país, pues sería el quinto o sexto por población, el país SAP viviendo en las nubes, ¿no? Y esto suena medio extraño, pero así es, no es un asunto menor. Y diría, si vemos en términos del ecosistema que ello significa, pues estaríamos hablando de un país mucho más grande porque son muchos los que de manera cotidiana experimentamos justamente ello, ¿no? Y es que hay, por ejemplo, desde cosas que me llaman mucho la atención, eh, cosas como Coldplay o Cirque du Soleil, que uno no pensaría, bueno, pues eso qué tiene que ver, o sé que en la Fórmula 1, que por cierto ahí nos saludamos, pues son procesos intensivos en tecnología, análisis de datos, etcétera, administración de procesos, y ustedes están metidos en todos esos ámbitos. Totalmente, Rodrigo. Y yo creo que tú dijiste al principio algo muy importante. Nosotros somos, digamos, de las pocas empresas alemanas de software. Regularmente las empresas de software han nacido en otros países y yo creo que eso es bien relevante porque, bueno, pues ya lo decías un poco ahora, la economía alemana es una de las más poderosas del mundo y yo creo que lo más importante es que ha sido fuente de innovación pues de muchos temas alrededor de manufactura, incluso todos los temas alrededor, por ejemplo, de industria 4.0 surgen en Alemania. Siempre creo que se ha caracterizado por innovar en temas, ya lo decía yo, pues de industria, pero también en temas de energía, de sostenibilidad y sobre todo de software experimental. Y yo creo que el secreto de los alemanes en este aspecto es que no solamente hacen innovación, sino que la han llevado a masificarla, yo diría, y es ahí donde nosotros entramos, ¿no? Y ahorita tú decías de las grandes alianzas que tenemos. Bueno, una bueno, acabamos de vivir y como dices, nos encontramos fue la Fórmula 1. En un principio a lo mejor los clientes podrían sentir que, bueno, el ERP pues es para finanzas, para compras, para recursos humanos, pero hace ya algunos años, desde el 2018, hicimos una alianza con Mercedes-Benz y es impresionante ver cómo cuando tú estás en el garage del coche, te das cuenta cómo muchas de las cosas suceden en SAP. Todos los temas del mantenimiento del coche, cuánto el ciclo de vida de una pieza,
todos los análisis en tiempo real de lo que están viviendo en la carrera, incluso el engagement con todos los fans sucede por medio de aplicaciones SAP. Otro ejemplo que mencionabas que también me parece muy lindo y bueno, ahora ya viene en breve el Cirque du Soleil a México, es Cirque du Soleil. Nosotros empezamos a trabajar con ellos desde hace 20 años. Hace un año que ellos movieron sus aplicaciones a la nube y bueno, creo que todos sabemos que ellos hacen entretenimiento de primer mundo. Un dato bien importante que a mí me impacta es que tienen 220 millones de espectadores alrededor del mundo en un año. Entonces, es mucha la responsabilidad que ellos tienen y temas, por ejemplo, como su vestuario, ellos usan alrededor de 5,000 disfraces durante el año y los tienen que estar renovando, los tienen que estar manteniendo. Ya sabes, muchos de los shows son en agua. Y todo el tema de procura de esos disfraces para asegurar que todas las piezas que ellos necesitan utilizar corren por un sistema SAP. Y bueno, en términos de sostenibilidad, ahorita Rodrigo mencionabas Coldplay, eso fue muy sonado cuando Coldplay estuvo en México. En conjunto con SAP desarrollamos una aplicación que le permite a los fans medir la huella de carbono que emiten al transportarse a los conciertos. Y con eso Coldplay ha logrado reducir y demostrar que lo ha reducido la emisión de huella de carbono en un 50%. Entonces, yo creo que son ejemplos muy claros de que nosotros sí somos los inventores del ERP, pero también estamos haciendo cosas increíbles de cara a los clientes, de cara a sostenibilidad, de cara a asegurar que las empresas operan en el día a día de una mejor forma. Así que muy contentos con estas colaboraciones y bueno, seguimos y esperamos hacer muchas más de estas. Claro, y sobre todo, por ejemplo, recuerdo que a principios de este año y desde el año pasado platicábamos de lo que implica la agenda verde, ¿no? Y cómo a través de la mejora, el hacer más eficientes los procesos, pues SAP contribuye, digamos, a estos objetivos, porque viene al caso en términos de la reunión que acaba de darse en Sharm el Sheikh, allá en Egipto, en el contexto de la COP27, en donde a pesar de que los criterios geopolíticos pues han cambiado de foco de repente en términos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y entonces, bueno, pues la agenda verde, por un lado, se aceleró su urgencia en términos de depender menos de hidrocarburos para Europa, hablando de SAP siendo alemana, la cuarta economía más grande del mundo, la más grande de Europa, como bien dices, una potencia, pero por otro lado, sin perder de foco que los objetivos verdes siguen ahí presentes y que, digamos, la tendencia subyacente es que se irán haciendo cada vez más urgentes y más presentes y patentes en el mundo financiero y por lo tanto en el racional de los negocios y ahí hay pues digamos mucha innovación que están implantando ustedes justamente para acompañar a las empresas en este transitar y en estos objetivos. Sí, Rodrigo, fíjate que el tema de sostenibilidad es un tema que a mí me apasiona y yo creo que un dato bien relevante es que estas conversaciones sobre sostenibilidad hace algunos años las teníamos solamente con empresas grandes. Hoy las empresas de todos tamaños están hablando de sostenibilidad, de cumplir con los principios ESG, porque sabes que si no, no van a tener acceso a financiamiento. Entonces, hoy las empresas pequeñas y medianas también están hablando de eso y de cómo la tecnología los puede ayudar a mejorar en esos principios. Y yo creo que un dato bien relevante para tu auditorio, nosotros hicimos un estudio en Latinoamérica digamos, todos nuestros clientes y el 55% de las empresas ya tiene en mente tener, digamos, criterios ESG incluidos en su día a día. Y yo creo que algo muy interesante es que las empresas mexicanas que estuvieron en ese estudio tienen, digamos, mayor propensión a invertir en tecnología para mejorarlo. Claro. Entonces, SAP dentro de todas sus soluciones, ya desde hace 10 años empezó a desarrollar algunos indicadores que te permiten medir temas como diversidad, como emisión de huella de carbono. Ángela, te voy a interrumpir, voy a hacer un corte y regresamos y platicamos más de esto y por supuesto la dimensión que hay en México. Regresamos en un momento con más. Minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros a través de videollamada Ángela Gómez, presidenta de SAP en México. Y Ángela, antes de que nos interrumpiera el corte, estamos hablando pues de todos los indicadores y el desarrollo justamente de las métricas y cómo contribuye SAP a esta misma medición en términos del ESG.
que tiene que ver justamente con la agenda verde, con la responsabilidad social y con la gobernanza interna de las empresas. Sí, Rodrigo, y la verdad, para concluir lo que estaba yo diciendo, o sea, que México sí está dispuesto, los empresarios mexicanos sí están dispuestos a invertir en tecnología, y yo creo que hoy simplemente el mensaje es que todas las soluciones de SAP están habilitadas ya con indicadores, con facilidad de medición para poder optimizar. Y un ejemplo que me gusta mucho contar, una empresa muy grande de CPG que conectó nuestro módulo de planeación de rutas con Google Maps, pudo reducir su emisión de huella de carbono, y no solamente la huella de carbono, sino también los costos de distribución en un 20%. Entonces, yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo la tecnología ha ayudado a las empresas no solo a mejorar procesos, pero ahora también a hacer compliance con todos los temas de los principios ESG. Así que bueno, mucho por hablar de este tema, me apasiona y súper abierta a que las empresas vengan con nosotros y entiendan cómo los podamos ayudar. Oye, y 50 años de SAP en el mundo, 50 años de historia, ¿qué hay de México? ¿Cómo está SAP en México? ¿Cuánto tiempo tiene? Y sobre todo, ¿cuáles son los resultados que además pues ha sido crecer tras crecer tras crecer, aún en escenarios relativamente complicados? Sí, Rodrigo, miran, en México tenemos 28 años, vamos a celebrar 30 en breve. Somos una empresa de 1,200 colaboradores y 10,000 clientes, entonces mucha responsabilidad, y sobre todo de esos 10,000 clientes, el 80% son pymes. Y bueno, como lo decías, y yo creo que es una excelente noticia. Uno de nuestros objetivos, bueno, y desde que yo llegué ha sido llevar cada vez más clientes a la nube, y clientes otra vez de todos tamaños, empresas globales que están en México, empresas grandes que han nacido en México, pero también sobre todo pymes. Entonces, con mucho gusto compartirte, Rodrigo, hemos tenido ya 16 trimestres consecutivos de crecimiento doble dígito en nuestras soluciones de nube. Y yo creo que lo más relevante de esto es entender las industrias que han tenido mayor crecimiento, y obviamente reconocemos que muy influenciados por los temas de pandemia, en donde las empresas se dieron cuenta que a lo mejor no tenían los elementos para conectar con sus clientes, para conectar con sus colaboradores cuando los tuvieron que mandar a sus casas. Pero si yo te dijera, las industrias que han crecido más, sobre todo este año, han sido, por supuesto, retail y consumo, pero hay una industria para nosotros muy relevante que ha crecido mucho, sobre todo impulsada por las fintechs, que son los servicios financieros. Y quizás si yo me voy a hablar específicamente de cuáles son las tendencias en cuanto a inversión del empresariado mexicano, definitivamente este crecimiento doble dígito del que te hablaba viene muy impulsado por el movimiento del ERP a la nube. Yo le llamo un poco uberización del ERP. Y ahí tenemos ejemplos increíbles como Volaris, que Volaris es una, y ahorita tú hablabas de las aerolíneas, es una empresa mexicana de bajo costo que ha decidido invertir en SAP para seguir optimizando sus costos de operación y para poderle dar a los clientes muchos mayores beneficios. Ahorita yo te hablaba de la gestión de talento, también crecimientos dobles y triples dígitos, justamente en todas las soluciones que hacen que las empresas conecten de una mejor manera con sus colaboradores, los retengan. Hay muchísima guerra de talento ahorita, entonces las empresas están muy preocupadas por hacerlo. Definitivamente la gestión de la experiencia de los clientes, esto sigue siendo una de las inversiones más grandes que los clientes están haciendo, y no solamente creación de programas de quizá a lo mejor de lealtad, como lo está haciendo de manera increíble Innova Sport o Petco, pero ya las empresas metiéndose en temas de minería de datos con todas sus bases de datos de clientes para poder tomar mejores decisiones. Y el tercero, también crecimientos impresionantes, triple dígito, todo lo que tiene que ver con cadena de suministro. Y yo te diría, no solamente cadena de suministro, sino de distribución. Hemos hablado mucho del just in time, ¿no? Que muchos de nosotros nacimos cuando el just in time era pues una tendencia. Creo que la pandemia nos dejó ver que esto ya no es necesariamente así, y hay muchas inversiones alrededor de cadena de suministro. Una reciente de Portenis. De Portenis es una empresa, digamos, muy exitosa en retail, no solamente en retail, sino también tienen
esta venta por catálogo, hicieron inversión de un warehouse muy importante y han decidido invertir en tecnología SAP para mejorarlo y para llevar el producto a sus clientes de una mejor manera. Entonces, ese es un poquito donde está hoy la inversión, Rodrigo. De cara que, bueno, estamos cerrando este año de una manera muy exitosa y, bueno, pues con mucho gusto compartirte estas tendencias. No, sin duda interesante y justo siempre digo que ahora ya el just in time vamos hacia una tendencia de just reliable in time y ahí México está colocado como un país clave justamente para que las empresas globales, pero sobre todo las que buscan participar de la región de mayor crecimiento económico y la más potente hoy por hoy, la región Norteamérica, pues México juega un papel fundamental en esta parte de tener, digamos, cadenas de suministro confiables y que permitan mantener el just in time que a lo largo del tiempo ha generado muchas eficiencias, pero que como bien dices, la fragilidad nos ha mostrado que pues hay puntos a corregir en ello y por eso vale la pena tener redundancias, pero sobre todo esta confiabilidad en donde la tecnología es clave. Y qué decir, digamos, estamos pues prácticamente ya cerrando el 2022, ha sido un año de mucha inflación y muchas empresas lo que buscan es eficiencia. Cuando tienes inflación, pues lo trasladas a los precios, esa es una parte, pero otra parte siempre hay que ser muy cuidadosos de no perder participación del mercado con el aumento de precios o perder ventas y ahí pues todos van a ver la eficiencia y la tecnología siempre pues es una inversión que te ayuda justamente a pegarlo a ello y debe ser decisión complicada para muchos de los clientes de SAP y de los clientes potenciales en este crecimiento, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, en términos de invierto, pero no quiero invertir porque estoy en una situación de márgenes apretados y entonces, ¿cómo transmitir ver más bien el mediano o largo plazo y las eficiencias que pueden lograr y que son sostenidas en el tiempo? Sí, Rodrigo, y creo que tu pregunta es súper interesante porque hay mucha incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar en México, obviamente como ola de lo que está sucediendo en el mundo. Y es muy curioso cómo durante pandemia las empresas invirtieron muchísimo en temas de experiencia de cliente, experiencia de colaboradores, como lo mencionaba. Y hoy muchas de las conversaciones que estamos teniendo con nuestros clientes son inversiones relacionadas con la gestión del gasto y la gestión de las inversiones. Esta semana nos está acompañando porque hoy todavía está acá nuestro CFO global y en muchas de las reuniones nos hemos reunido durante la semana alrededor de 30 CFOs y en todos ellos está la prioridad hoy de decir, bueno, ya invertí en tecnología para mis clientes, para mis colaboradores, ¿cómo SAP me puede ayudar a optimizar costos y gastos? Ahí tenemos obviamente soluciones para gestionar todo el tema de gastos de viaje, toda la parte de adquisición de proveeduría, porque tú sabes que muchas empresas ganan pues desde que compran, ¿no? Claro. Sobre todo los retailers, y también contratos de servicios. Entonces, estoy muy positiva en que las inversiones en tecnología seguirán y obviamente mucho más enfocadas hoy a optimización de procesos y optimización del gasto de cara a enfrentar pues una potencial recesión o impacto que genere lo que está sucediendo en la economía global. Pues Ángela, siempre un gusto platicar contigo. Ha sido un gran año de muchos cambios, etcétera, pero creo que un año emblemático, 50 años de SAP, con una huella bien importante en México. Sé que México es uno de los principales mercados, obviamente, y bueno, pues con una parte que va construyendo, digamos, el qué hacer. Y además mencionabas algo clave, que es, siendo una compañía alemana, Alemania es un país de empresas medianas globales y creo que ese es un buen futuro planteado para México, acompañado obviamente de sofisticación en sistemas, pero sobre todo de muchos procesos. Muchas gracias. Un gusto como siempre, Rodrigo, que estés muy bien. Te mando un abrazo. Otro de vuelta, ahí escuchamos a Ángela Gómez, presidenta de SAP en México.